Estamos compartiendo con todos ustedes la responsabilidad o las responsabilidades que tiene el obispo de cara a la catequesis dentro de su diócesis, en este caso dentro de nuestra arquidiócesis de Santo Domingo. Y decíamos que la preocupación del obispo por la actividad de la catequesis debe llevarlo en primer lugar a cuidar por la catequesis, sobre todo aquella que tiene que ver con el Evangelio y el depósito de la fe, asegurar la inculturación de la fe en el territorio, elaborar proyectos globales de catequesis y otra acción que debe de llevar a cabo el obispo como parte de esta preocupación por la actividad de la catequesis es la de suscitar y sostener una auténtica pasión por la catequesis, una pasión que se encarne en una organización adecuada y efectiva, que ponga en acción las personas, los medios, las herramientas y también los recursos necesarios. Fíjense si esto es tan importante que el obispo lo tome en cuenta y lo ejecute dentro de su territorio. Suscitar y sostener, dos verbos también de suma importancia. Suscitar y sostener una auténtica pasión por la catequesis. Cuando el obispo es un apasionado de la catequesis, la suscita, la promueve. Cuando el obispo es un apasionado de la catequesis, la sostiene, la mantiene siempre viva. ¿Y cómo hace esto? Pues aquí lo dice muy claramente este punto que acabamos de compartir con todos ustedes. Lo hace a través de una organización adecuada y efectiva que ponga en acción las personas, los medios, las herramientas y también los recursos necesarios. De tal modo que aquí entran en juego una serie de elementos sin los cuales la catequesis no se puede ejecutar. Hablamos de las personas en primer lugar, hablamos de los medios en segundo lugar, hablamos de las herramientas en tercer lugar y hablamos de los recursos en cuarto y último lugar. Si tenemos personas pero no tenemos los medios, no podríamos realizar una función adecuada. Si tenemos los medios pero nos hacen falta las personas, tampoco podríamos hacerlo. Pero si tenemos las personas y los medios pero nos hacen falta las herramientas, entonces también tendríamos una dificultad. Pero si tenemos todas estas cosas y nos hacen falta los recursos, pues allí también sería un obstáculo que nos impediría llevar a cabo esta función. Por eso es tan importante que el obispo diocesano, el obispo en sus vicarías, tome en consideración todos estos elementos y procure ejecutarlo dentro de su diócesis para que la catequesis pueda tener una verdadera vida allí y dar verdaderos frutos. Pero no solo esto, la preocupación del obispo por la actividad de la catequesis también debe llevarlo a velar para que los catequistas estén debidamente preparados para su tarea. El obispo es el primero que debe de preocuparse porque sus catequistas, los catequistas de sus diócesis, de sus vicarías, estén bien preparados. Esta es una preocupación del obispo. No es el papá del niño el que debe preocuparse. No es ni siquiera el párroco.
El obispo es el primero que debe mostrar una preocupación por la formación de los catequistas de su diócesis, que estos reciban una adecuada formación para poder desempeñar su tarea de tal manera que conozcan totalmente la doctrina de la Iglesia y aprendan técnica y prácticamente las leyes psicológicas y las disciplinas pedagógicas. No basta, mis queridos catequistas, mis queridos obispos, no basta con tener catequistas preparados que sean conocedores de la doctrina de la Iglesia, del Evangelio, de las Sagradas Escrituras. Estos catequistas también deben de poseer una sólida formación psicológica, una sólida formación pedagógica que les lleve a desarrollar las herramientas y a utilizar los recursos adecuados para comunicar la verdad del Evangelio. Y el obispo es el que debe demostrar esta preocupación genuina, este interés en que sus catequistas estén debidamente preparados para realizar su función dentro de la diócesis. También importante que la preocupación del obispo por la actividad de la catequesis le lleve a revisar cuidadosamente la calidad de los textos y las herramientas para la catequesis. El obispo, aunque tiene un equipo el cual ha delegado para realizar estas tareas, no puede descuidar ni olvidarse de que él debe de revisar los textos, de que él debe de revisar de manera oportuna las herramientas que se estén utilizando dentro de su diócesis para la catequesis. No puede el obispo dejarle esa tarea a otro, sino que él en persona ha de procurar tener un conocimiento amplio y pleno de todas estas herramientas y recursos que se están utilizando para la formación catequética de sus fieles. De tal modo que el obispo debe además sentir la urgencia, al menos en los tiempos fuertes del año litúrgico, particularmente en la Cuaresma, de convocar al pueblo de Dios en su catedral para impartir la catequesis. Qué hermoso sería si nuestros obispos en los tiempos fuertes, dígase la Cuaresma, dígase el Adviento, dígase Navidad, dígase la Pascua, el tiempo en el que estamos actualmente, qué hermoso sería si el obispo dispusiera de una hora, al menos a la semana, para impartir oportunas catequesis al pueblo santo de Dios, allí en la iglesia madre que es la catedral. Yo estoy seguro que muchos fieles se animarían a participar de estas catequesis si los obispos dispusieran de este tiempo para ir educando en la fe a sus fieles, de tal modo que debe el obispo disponer, procurar sacar de este tiempo oportuno para instruir a sus fieles con importantes catequesis. Así que estas son solo algunas de las responsabilidades que debe desempeñar el obispo dentro de su diócesis para poder llevar a cabo la catequesis, para que ésta pueda realmente tener los resultados que deben tener en cada una de nuestras vicarías. Y en este orden, ¿verdad? Ya lo recordaba el Concilio Vaticano II, cuando nos
decía que en el campo de la catequesis tienen nuestros obispos una misión particular en cada una de sus diócesis, ya que en ellas, ellos, los obispos, son los primeros responsables de la catequesis y los catequistas por excelencia, de tal modo que deben ser ellos también los primeros en preocuparse porque su santo pueblo, el pueblo de Dios, pueda recibir de ellos catequesis oportuna. Cada uno de los obispos a los que se le ha confiado el cuidado de cada iglesia particular, bajo esta autoridad del sumo pontífice, como sus pastores propios, ordinarios e inmediatos, deben de apacentar sus ovejas en el nombre del Señor, desarrollando en ellas su oficio de enseñar, de santificar y de regir. Y justamente deben de esforzarse en aprovechar la variedad de medios que hay en estos tiempos para anunciar la doctrina cristiana, sobre todo la formación catequética, que debe ocupar siempre el primer lugar, exponiéndola en las parroquias, exponiéndola en las escuelas, en las universidades, por medio de conferencias, por medio de asamblea de todo género, con declaraciones públicas, a través de la radio, de la televisión, de la prensa, de las redes sociales. Se deben utilizar todos los recursos que tenemos hoy en día a la mano para hacer llegar al pueblo de Dios oportunas catequesis. Y esto es una tarea de el obispo dentro de su diócesis. Así que oremos, queridos hermanos, por nuestros obispos, para que ellos, dentro de las múltiples ocupaciones que tienen, puedan sacar este tiempo y dedicarlo a la formación catequética del pueblo santo de Dios, para que no olviden nuestros obispos, que son los vigilantes atentos que deben cuidar a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes y también a los adultos, procurando que reciban una adecuada instrucción catequética que les permita conocer la doctrina de la Iglesia, que le permita vivirla, llevarla a cabo con el empeño, con la dedicación y sobre todo con la entereza a la que estamos llamados. Así que, mis queridos catequistas, vamos a una brevísima pausa y cuando retornemos continuamos conociendo cuál es la responsabilidad que tenemos dentro de nuestra iglesia, cada uno de los responsables.